Bueno, compañeritos más. Bueno, como les decía, hoy lo que vamos a ver son los teoremas, el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Y como sigue un proceso inductivo o un criterio inductivo, lo voy a dar. Vamos a repasar el teorema del valor medio del cálculo diferencial para funciones de una variable, luego lo generalizamos para dos variables y luego para n variables. Por eso es que empezamos, esto está en el documento anterior, el apartado 4, ¿sí? Bueno, entonces vamos al 4.1. ¿Qué dice? O sea, el mismo documento de la clase pasada, me refiero, ¿no? Estoy terminando. Bueno, entonces empezamos con la revisión de funciones de una sola variable. ¿Qué dice el teorema del valor medio? El teorema del valor medio, antes de hacer la revisión, nos sirve como herramienta para demostrar otros teoremas que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Así que como herramienta es muy, muy importante. Bueno, entonces dice, CF es una función de una variable independiente X, continua en el intervalo cerrado, X0, X0 más delta de X, y derivable en el intervalo abierto este. Entonces va a existir un número psi, tal que ese valor psi es mayor que X0 y menor que X0 más delta de X, para el cual f' de psi va a ser la diferencia del valor que toma la función en el punto extremo del intervalo, menos el valor que toma la función en el punto inicial, sobre delta de X. Ahora, el numerador no es otra cosa que la variación de la función, o variación o incremento de la función, cuando pasamos del punto X0 al punto X0 más delta de X. Entonces, el numerador de este cociente lo podemos escribir como al numerador de este cociente, que es esto, es delta de I. Entonces, volviendo a reescribir esta expresión, decimos delta de I va a ser igual a delta de X por el f' de psi. Bien, o sea, la variación o incremento de la función en este intervalo va a ser el producto del incremento de la variable independiente por la derivada en un número, en donde ese número es interior al intervalo, pertenece al intervalo abierto este. Es otra manera de verlo, el teorema del valor medio, ¿no? Bueno, ahora resulta ser de que ese número psi o ese valor psi es un punto que está interior en este intervalo. Fíjense, no toma el extremo izquierdo ni el extremo derecho. Entonces, a ese punto psi lo podemos expresar de esta otra forma, que es la que me interesa ahora para poder generalizarlo al teorema del valor medio. Lo expresamos así, como x0 más tita por delta de x con tita entre 0 y 1. Fíjense, cuando tita, el valor de tita esté cerca del valor 0, esta expresión del segundo miembro se va a acercar al valor x0, es decir, el punto psi está cerca del x0 pero no lo toma. Y cuando tita esté cerca del valor 1 pero no lo tome, entonces esta suma nos va a dar x0 más delta de x. ¿Qué significa? Que este punto psi se va a acercar a este punto pero no lo va a tomar. ¿Sí? Es otra manera de expresar que el psi es mayor que x0 y menor que x0 más delta de x. O sea que pertenece a este intervalo abierto. Se lo vuelve a enunciar al teorema. F, una función continua en el intervalo cerrado. X0, x0 más delta de x. Ustedes seguramente lo deben haber visto al teorema del valor medio como f continuo en el intervalo cerrado AB. Y derivable en el abierto AB. Bueno, acá nosotros usamos el x0 y el x0 más delta de x. Entonces, f es continua en este intervalo, ¿sí? Es continua en ese intervalo y derivable en el abierto. Entonces dice, va a existir un número tita, tal que tita va a estar entre 0 y 1, y para el cual lo volvemos a escribir a esto. Delta de i va a ser delta de x por f' en este número. Pero este número no es otra cosa que x0 más delta de x, más tita por delta de x. Bien. Eso dice el teorema del valor medio, que el incremento o variación de la función va a ser el producto
del incremento de la variable considerada, que es la variable independiente, ¿sí?, por la derivada de la función en este número. Y a ese número lo indico de esa forma. Bien, ahora generalizamos el teorema del valor medio para funciones de dos variables. ¿Qué dice el teorema del valor medio? F, función de dos variables independientes X e Y, que admite derivadas parciales continuas en su dominio. Entonces, el incremento total de F, cuando se incrementan simultáneamente todas las variables sin salir de su dominio, es delta de Z0 en el incremento total. Eso lo hemos visto en la clase pasada, a ver. Acá lo tenemos, ¿lo ven? El incremento total de esa función de dos variables en el punto x0 y 0 se lo denota así, como delta de Z0. Y es la diferencia de valor, el valor que toma la función en este punto, que es el punto incrementado, donde se incrementan las dos variables, menos el valor que toma la función en este punto, ¿sí? Este era el P0, X0 y 0, y Z0 es el correspondiente, la cota del punto. Se le da un incremento a las dos variables, entonces del valor x0 pasamos al valor x0 más delta de x. Acá, el y0 y 0 más delta de y, y este punto que está acá, las coordenadas son x0 más delta de x y 0 más delta de y. Entonces el incremento total va a ser el valor que toma la función en el punto incrementado, menos el valor que toma la función en el punto sin incrementar. En términos de cota, es Z1 menos Z0. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Existen ahí? ¿No están dormidos? Sí, profe. Estamos. Bueno, están todos, no están dormidos, enseguida corto y voy, y voy al Zoom, ¿eh? Bueno, sí. A ver, entonces, ¿qué dice el teorema del valor medio? El teorema del valor medio dice f función de dos variables independientes que admite derivadas parciales continuas en su dominio. Entonces, el incremento total de esa función se lo puede expresar de esta forma, como la suma de los productos del incremento de una de las variables independiente, o sea, delta de x, por la derivada parcial respecto de x evaluada en ese punto. Acá aparecen las letras griegas como el tita, también es una letra griega. Ya les dije que vayan a Google y saquen las letras griegas, ¿no? Esta es la letra psi y esta es la letra eta. Más el producto del incremento de la otra variable por la derivada parcial respecto de y en este otro punto. ¿Qué característica cumplen o tienen las coordenadas de sus puntos? Las abscisas van a estar en el intervalo entre x0 y x0 más delta de x. Fíjense, acá está el P0 y acá está el P1. El P0 tiene coordenada, ¿lo ven? X0, este es el P0, X0 y 0, y el P1 es cuando se incrementan las dos variables, esto, ¿sí? Entonces, las abscisas de los puntos van a caer entre las abscisas de estos. Las abscisas van a estar entre x0 y el x0 más delta de x. Y las ordenadas de los puntos ya van a estar entre y0 e y0 más delta de x. Son dos puntos que pertenecen al dominio de la función. Bien. Ahora, como yo les dije, siempre les voy a pedir, estos son teoremas que suelen aparecer en los finales o en todas las evaluaciones que tomamos para promocionar, ¿no? P0 y P1, puntos que pertenecen al dominio de F. La función admite derivadas parciales Fx y Fy continuos en su dominio. La tesis es que el incremento total se puede expresar de esa forma. Bueno, yo para no leer todo esto que viene en la demostración, la voy a hacer acá al lado, a la demostración, paso a paso. Que es lo mismo que está escrito en el documento, ¿no? Pero para no estar leyendo, a mí me gusta más hacerlo. Bueno, entonces acuérdense, siempre yo les voy a pedir que pongan la hipótesis, la tesis, y ahora viene la demostración. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué decimos? El incremento total de la función en el punto P0, que vendría a ser el delta de Z0, va a ser igual a Z1 menos Z0. Pero ¿quién es Z1? Es la cota del punto P1, o sea, f de x0 más delta de x
y 0 más delta de I, ¿sí? Y 0 más delta de I, menos, ahí se me cayó, espera un minutito, es menos f en x sub 0 y sub 0. Esto es Z1 y esto es Z0. Muy bien. Vamos, y a esto le llamamos 1. Ese es el incremento o variación de la función cuando pasamos del punto P0 al punto P1. Y el incremento total, porque ambas variables están incrementadas, ¿ven? Este es el P0 y este es el P1. Vamos al grafiquito y acá está el grafiquito. ¿Lo ven? Este es el punto P sub 0 de coordenadas x0 y sub 0. Y este es el punto P sub 1. ¿Cuáles son las coordenadas del P sub 1? X0 más delta de X y 0 más delta de Y. El incremento total cuando pasamos del P0 al punto P sub 1 va a ser la diferencia de cotas. Z1 menos Z0. Pero ¿quién es Z1? Es el valor que toma la función en el P sub 1. ¿Y quién es Z0? El valor que toma la función en el punto P0. Esto que está en amarillo es el dominio de la función f. Bueno, volviendo acá, estamos acá. Bien, ¿qué es lo que viene ahora? Fíjense, al incremento total de la función lo vamos a expresar como la suma de dos incrementos. Voy a mirar un poquitito esto. Al incremento total de la función lo expresamos como la suma de dos incrementos. El incremento parcial respecto de X y el incremento parcial respecto de Y, porque es una función de dos variables. Para que nos quede el incremento parcial respecto de X y luego el incremento parcial respecto de Y, hacemos el siguiente arreglo matemático. Delta de Z0 va a ser igual. Mejor dicho, acá vamos a pasar con el color verde. No, otro color, ya usé el verde. Entonces, ahora sumamos y restamos el siguiente término. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Delta de Z0, que era el incremento total, va a ser igual. Partimos de este valor, S. Entonces ponemos F de X0 más delta de X y 0 más delta de Y. Ahora le sumo y le resto el siguiente término para que no se altere la expresión. Entonces, primero le resto f de x0 y 0 más delta de y, y ahora le sumo ese término, más f de x0 y 0 más delta de y. Menos el último término que es f de x0 e y sub 0. Eso es porque necesitamos que al incremento total expresarlo como la suma de dos incrementos, el parcial respecto de X y el parcial respecto de Y. Una vez que lo tengo así escrito, agrupamos de a dos los términos. Tomo estos dos y luego tomo estos dos. ¿Me siguen hasta ahí todos? Sí. Sí, profe. Ahí está. ¿Qué es lo que viene ahora? El siguiente razonamiento. Fíjense, en el primer corchete es la diferencia de valores que toma la función en este punto menos el valor que toma la función en este punto. Y eso es un incremento. ¿Qué característica tienen? Fíjense, en el primer corchete, a ver qué color he puesto acá los puntos, un ratito. Uno he puesto en colorado, entonces voy a usar el colorado. En el primer corchete, acá,
primer corchete, y permanece fijo en ese valor. La variable y está fija en el valor I0 más delta de I. ¿Lo ven? Es la variación de una función en 2 puntos, donde la característica de esos 2 puntos es que la ordenada está fija. Y acá también es el incremento de una función. ¿Qué característica tiene esto? Que X permanece fija en ese valor. Entonces la variable X está fija en el valor X0. ¿Lo ven? Bien. En términos de incrementos, esto, si I está fijo en ese valor, únicamente dejamos variar X, entonces este incremento lo podemos interpretar como el incremento de una función de una sola variable, la variable X, cuando I permanece fija en el valor I0 más delta de I. En este otro caso, este otro corchete, lo puedo ver también como el incremento de una función de una sola variable, la variable I, porque en definitiva es la I la única que está variando, cuando X permanece fija en ese valor. Entonces, al interpretarlo como incremento de una sola variable, lo que podemos hacer es aplicarle el teorema a cada corchete, aplicarle el teorema del valor medio del cálculo diferencial para funciones de una variable. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, cambio del color y ahora voy acá. Entonces digo, aplicando el teorema del valor medio, aplicando el teorema del valor medio para funciones de una variable a cada corchete, de una sola variable, en cada corchete, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? 2 puntos. Tenemos lo siguiente. No, vamos a poner 2 puntos, una comita. ¿Me siguen todos? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la variable que se incrementa? Este es el incremento o variación de una función de una variable. Lo miro así. ¿Cuál es la variable que está incrementada? A ver. ¿Qué he dicho yo? ¿Cuál es la variable que está incrementada acá? Lo acabo de decir. Acá está escrito. ¿Qué dice? Y está fija o constante. Fija. Sí. Entonces, ¿cuál es la variable que aparece incrementada? La variable X. La X. Bien. Y acá, Sí. ¿cuál es la variable que aparece incrementada? La variable Y. Entonces, a cada corchete le aplico el teorema del valor medio para funciones de una sola variable. ¿Me siguen? Entonces ahora voy a volver, voy a poner más grande esto, voy a volver al teorema del valor medio para acá, esto. ¿Qué dice el teorema del valor medio? Que el incremento o variación de la función lo voy a expresar como el producto del incremento de la variable considerada por la derivada ordinaria, porque es función de una sola variable, en este número. Ese número, nosotros estamos aplicando el teorema del valor medio en este intervalo, en el x0, x0 más delta de x. Entonces este número es interior a ese intervalo, ¿sí? Y lo expresamos así, x0 más tita por delta de x con tita entre 0 y 1. ¿Estamos? Entonces esto es lo que yo tengo que aplicar en cada corchete, considerando la variable que corresponda. Entonces, en el primer corchete hemos dicho que la variable es x. Entonces, aplicando el teorema del valor medio, vamos a tener lo siguiente, que delta de Z0, en el primer corchete la variable es x, es la que aparece incrementada, entonces va a ser el producto de la variable considerada
por la derivada ordinaria. Pero nosotros en la clase pasada hemos dicho que la derivada parcial respecto de x es la derivada ordinaria de la función f si x es la variable de derivación, y permanece constante, ¿sí? Entonces acá, en lugar de poner f', voy a poner f respecto de x, ¿en qué punto? Y ahí paro un ratito, pongo la comita y veo las coordenadas del punto. La y siempre está fija, es la primera que la copio. Y 0 más delta de y. Esa coordenada está fija. Esta que está acá, por el teorema del valor medio, voy a ponerla como x0, no sé si va a confundir los colores, a ver, la voy a poner como, va con verde nomás, la voy a poner como x0 más θ1 por delta de x. Donde ese θ1 es un valor que está entre 0 y entre 1. Bien, más el otro corchete, le aplicamos el teorema del valor medio. Esto es el incremento de la función y lo miro como incremento de una función de una sola variable. ¿Cuál es la variable que aparece incrementada? Es la variable y. Y entonces acá, ¿qué voy a poner? Es el incremento, el producto del incremento de la variable considerada, o sea, acá va a aparecer ¿quién? ¿Cuál de los incrementos? El de Delta de I. Delta de I. Por la derivada. En lugar de poner derivada ordinaria, voy a poner f respecto de I. ¿En qué punto? Copio la coordenada que está fija primero. Entonces la que está fija ahí es x0. Y la ordenada del punto es a la que viene con... Chicos, hay un micrófono, θ2 por delta de I. ¿Sí? Con θ2 es un valor que está entre 0 y está entre 1. Eso es por el teorema del valor medio del cálculo diferencial para funciones de una variable aplicado a cada corchete. Bien. No borré esto. Estas son explicaciones de ayer. Bien, ¿estamos acá ahí todos? Sí, ¿Me profe. siguen, chicos? Perfecto. Falta un poquitito. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que probar es esto. Acuérdense cuál es la tesis. Esto, que es delta de x por f respecto de x en este punto más delta de y por f. Bien, falta un poquitito. Entonces me vengo acá y decimos, determinar los valores que toman θ1 y θ2 es demasiado complicado y de poca utilidad práctica, ¿sí? Entonces en ese caso lo que se hace es volver a reescribir esta expresión y esos puntos se le pide que caigan en la siguiente zona. Fíjense, este punto que está acá, la coordenada de este, o sea, es la derivada parcial de f respecto de x evaluada en este punto. Ese punto, fíjense en el gráfico, este que está acá. La coordenada y siempre fija, está fija en el valor i0 más delta de i. Únicamente está variando la abscisa del punto, y la abscisa del punto varía entre x0 más delta de i. Es decir, que ese punto, ¿lo ven? Es un punto que está cayendo en ese segmento. Le pedimos eso por el teorema del valor medio para funciones de una sola variable. Ese punto cae interior del segmento. El otro punto de la otra derivada parcial es un punto donde x permanece fijo en x0 y únicamente está variando y. Entonces el otro punto es un punto que está cayendo acá, ¿lo ven? Ahí. El x siempre fijo y únicamente está variando y entre i0 e i0 más delta de i, sin tomarlo a los extremos. El hecho es que este otro punto cae sobre este segmento. Lo que se hace ahora es lo siguiente, determinar qué valor toman θ1 y θ2
de tal manera que este punto caiga interior a este segmento y este otro punto caiga interior a este otro segmento, es de poca utilidad práctica. Entonces lo que se hace ahora es reescribir la expresión y pedir que el punto caiga en el rectángulo, el que estoy rayando. ¿Sí? Entonces por ello, volvemos acá y bueno, está escrito, está expresado ahí en el libro. Determinar los valores de tita 1 y tita 2, dice. Determinar los valores de tita 1 y tita 2, ¿sí? Es sumamente difícil, es muy complicado y de poca utilidad práctica. Es lo que dice el libro. Así se lo expresa, profe, también, si no nos llega. Claro, claro. Entonces, por lo cual se vuelve a reescribir la expresión, por lo cual la expresión la escribimos como. Y ahí viene. Entonces escribimos delta de Z0 va a ser delta de X por F respecto de X, y ahí vienen los dos puntos estos. Si 1, teta 1, más delta de Y por F respecto de Y en el punto Si sub 2, teta sub 2. ¿Sí? Donde las abscisas de los puntos caen en este intervalo x0, x0 más delta de x. Y las ordenadas de estos puntos caen entre y0 e y0 más delta de y, con y 1, 2. ¿Sí? Es decir, es lo que yo he puesto acá, ¿lo ven? El punto está cayendo acá, donde las abscisas están entre x0, x0 más delta de x, y las ordenadas entre y0 y 0 más delta de y. Eso significa que el punto cae en el rectángulo. No se olviden que acá está sobreexagerado el rectángulo, pero son cantidades infinitamente pequeñas, muy pequeñitas. ¿Sí? Entonces, se hace como una simplificación de la situación, del problema. Entonces, en lugar de que los puntos caigan sobre los segmentos, le pedimos que caigan en el rectángulo, sean puntos del rectángulo. Por eso las coordenadas de esos dos puntos, el primer punto es si 1, eta 1, y el segundo punto si sub 2, eta sub 2, donde las abscisas están entre estos valores y las ordenadas entre estos valores. ¿Sí? Y ese es el teorema del valor medio para funciones de dos variables independientes. Bueno, fíjense que lo que yo he escrito ahí es exactamente lo que está puesto acá, nada más que, bueno, a mí no me gusta mucho leer. Entonces ya saben que yo siempre pido el enunciado clarito, ¿no? F función de dos variables independientes X, que admite derivadas parciales continuas en su dominio. Entonces el incremento total de F se puede expresar de esa forma, donde las coordenadas de los puntos cumplen con esto. La hipótesis es esto, la tesis es esto, y empezamos con el tema. Para la demostración empezamos con el incremento total. Si quieren pueden empezar de esto directamente. El incremento total de la función en P0, en X0 y 0, es esta expresión. Y le llamamos 1. No sé si le he puesto 1 acá. Ah, sí. Y le llamamos 1. ¿Sí? Bueno. ¿Y ahora qué dice? A este incremento total lo expresamos como la suma de dos incrementos, el parcial respecto de X y el parcial respecto de Y. Para lo cual le sumamos y le restamos, y le restamos la siguiente expresión o el siguiente término. ¿Ven? Al segundo miembro de 1 le restamos y le sumamos la expresión. Es decir, lo expresamos como la suma del incremento parcial respecto de X y el parcial respecto de Y. ¿Entienden eso, chicos? Es un arreglo matemático que le hacemos al incremento total para que del incremento total lo llevemos a la suma del parcial respecto de X y el parcial respecto de Y. Entonces le restamos y le sumamos este término. ¿Sí? Luego lo agrupamos de a 2
Y entre los dos primeros, lo miramos como el incremento de una función de una sola variable, la variable X. ¿Por qué? Porque Y está fija en ese valor. Es lo que dice ahí, ¿ves? En cada corchete, una de las variables permanece constante. En el primero, la Y es constante en el valor I0 más delta de Y. Y en el segundo, X lo es en el valor X0. ¿Lo ven? O sea, en el primer corchete, Y está fija o constante en este valor. Y en el segundo corchete, X está fija en ese valor. Por el teorema del valor medio para funcionar a sola variable, el primer y el segundo corchete se pueden escribir. Y ahí viene el teorema. Y acá viene, determinar θ1, los valores de θ1 y el valor de θ2, de tal manera que los puntos esos caigan sobre ese segmento, o bien determinar los valores, con que digan eso nada más, determinar los valores de θ1 y θ2 es sumamente difícil y complicado y de poca utilidad práctica. Por lo que se escribe, se vuelve a escribir la expresión para el teorema del valor medio de esta forma. ¿Ven? Y ahí está. Bueno, ahora vamos, lo generalizamos. Acuérdense que siempre seguimos un criterio inductivo. Repasamos por una variable, generalizamos para 2 y ahora para 3 variables. Y dice lo mismo. Fíjense, f es función de 3 variables independientes, x y c, que admite derivadas parciales continuas. Entonces, el incremento total de esa función, cuando se incrementan simultáneamente todas las variables sin salir de su dominio, es, acá acuérdense que una función de 3 variables, u igual a f de x y z, ¿sí? Entonces, el incremento total delta de u0 va a ser igual a la suma de los siguientes productos. El incremento de la variable x por la derivada parcial respecto de x en este punto. Psi1, eta1, gamma 1. Más el incremento de la otra variable por la derivada parcial respecto de y en este otro. Y más delta de z por f de z en este otro. ¿Qué características cumplen esos puntos? Acá fíjense. El P0 es x0 y 0 z0. El P1 es cuando se incrementan las 3 variables. Entonces va a ser esto, x0 más delta de x, y0 más delta de y, z0 más delta de z. Entonces, las abscisas de los puntos, estos, van a estar, las abscisas van a estar entre el valor x0 y el valor x0 más delta de x. Las ordenadas de los puntos, ahí, van a estar entre este valor y0 y 0 más delta de y. Y las cotas de los puntos, sea el gamma i, van a estar entre este valor z0 y el z0 más delta de z. ¿Se entiende? Bien, para la demostración ya lo dejo que lo vean ustedes, siempre van a enunciar las hipótesis, la tesis, y viene la demostración. En la demostración, como yo les decía, pueden partir del incremento total. Está toda hecha la demostración y se hace lo mismo. Este es el incremento total o variación de la función cuando pasamos del P0 al P1. Acá le suman y le restan la siguiente expresión, el siguiente término. Le restamos este término y le sumamos este término. ¿Por qué? Porque necesitamos que ordenadamente nos aparezca el incremento parcial respecto de x y el parcial respecto de y. Entonces ahí se le resta y se le suma este término. ¿Ven? Este término se le resta este y se le suma este. ¿Sí? Luego, no termina ahí. Parto siempre del primer término del incremento total, de este. A partir de este se le resta y se le suma. Y luego se le resta y se le suma este. ¿Sí? Y recién va el último término. Luego se lo agrupa de a dos. Los dos primeros, los dos que sigue y los dos últimos. ¿Sí? En cada uno de los corchetes, si ustedes observan, en este primer corchete, voy a sacar la línea que he marcado para que no arruine la visual. A ver si ustedes me dicen qué les parece en el primer corchete este, cuáles son las variables que están fijas y cuál es la que está variando. A ver. Los escucho.
Este es el incremento o variación de una función que lo voy a considerar como el incremento de una variable. Ahora, ¿cuáles son las variables que están fijas y fijas en qué valor en este incremento? En este, el primero. Delta I. No, el incremento no, las variables. ¿Qué variables están fijas? La variable I I, claro. y la Z. Claro, Claro. la I y la Z. La I está fija en el valor, este valor. Eso es un valor. Es I0 más delta de I. Y la variable Z está fija en qué valor? Z0 más, fíjense en el valor, Z0 más delta de Z. O sea, las variables que están fijas son estas dos. Y únicamente está variando ¿quién? X. Entonces este incremento lo veo como incremento de una función de una sola variable. ¿Cuál variable entonces? X. X. Vamos al otro corchete. ¿Qué les parece? En el otro corchete, observen ustedes, también es el incremento de una función. Ahora, ¿cuáles son las variables que están fijas y en qué valor están fijas? A ver, ¿cuáles son las variables que están fijas acá? Z0. Z0 es 1. ¿Y quién más? X. X. En el valor, X0. Únicamente está variando la variable Y. ¿Lo ven? Y en el último corchete, ¿quiénes son las variables que están fijas? Acá. X0 y 0. Exacto, están fijas y en esos valores. Únicamente está variándose. Quiere decir que el primer corchete lo veo como el incremento parcial respecto de X. El segundo corchete, el parcial respecto de Y. Y el tercer corchete, el parcial respecto de Z. ¿Sí? A cada uno de los corchetes le aplicamos el teorema del valor medio para funciones de una sola variable y de ahí todo lo mismo. ¿Sí? Ahí está. La primera era el incremento en X, por eso aparece esto en la coordenada de este punto. La segunda era el incremento en Y, por eso la coordenada en Y aparece esto. Y en la tercera era la coordenada, el incremento era en la coordenada Z, por eso aparece esto. Y aparecen 3 titas. ¿Sí? Y de ahí se los vuelve a reescribir y queda el teorema. Bueno, este teorema, como yo les decía, tiene mucha importancia, sirven como herramienta matemática para las demostraciones de otros teoremas, ¿sí? Es teórico. Bueno, y queda el teorema del valor medio para funciones de n variables, que esto no lo vamos a dar este año, ¿sí? Esto no lo vamos a ver. Otros años lo doy, todos los años lo doy, pero este año no lo voy a dar. Estamos en la virtualidad, se hace muy complicado. Si lo quieren leer, léanlo, ¿no? Que se hace por analogía del anterior. Pero como tomarlo, no lo voy a tomar, ¿sí? Bueno, antes de pasar a la otra unidad, ¿quieren hacerme alguna pregunta? Yo no, profe. El resto, chicos, a ver, pongan los micrófonos. No, profe. ¿Estamos dormidos? No, profe. ¿Existen ahí todavía? No, profe. Bien, así me gusta, que estén despiertos. Bueno, entonces chicos, ahora pasamos a la otra unidad que es derivadas parciales de orden superior. A esta unidad. Acá le voy a pegar la borrada para poderle explicarle con ustedes. Aquí lo pego acá. Bueno. Vamos al comienzo. Estamos con las funciones, derivadas parciales de orden superior, ¿sí? Vamos a dar las definiciones para funciones de dos variables y luego lo vamos a generalizar para los n variables. Las derivadas parciales de orden superior de una función de dos variables y de una función de n variables, ¿sí? Entonces, vamos con la primera, para funciones de dos variables independientes. Entonces dice, ¿cuál es la situación que tenemos? A ver, yo ayer le explicaba a los chicos. Nosotros en la clase pasada hemos visto lo siguiente. Tenemos la función de dos variables independientes. A partir de esa función de dos variables independientes, ¿cuántas derivadas parciales de primer orden podemos calcular? Ahí están. ¿Cuántas de primer orden se pueden calcular? A ver.
Ya que están ahí, ¿cuántas son? 2. 2. Dos, la f Dos. respecto de x y la f respecto de Respecto de... ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué hemos dicho? Yo la clase pasada les dije, una cosa es la derivada evaluada en un número particular, y otra cosa es la derivada en un x cualquiera para el caso de una función, de una variable. Y para el caso de funciones de 2 lo mismo, las derivadas en un xy cualquiera, eso es una función, son funciones derivadas parciales. Y otra cosa son las derivadas parciales en un valor particular. Por eso, para denotar un valor particular usamos el x y 0. Pero eso ya es un valor numérico. Entonces acá, las dos derivadas que se pueden calcular a partir de esa función de dos variables son, aquí viene mi perrita, me tocando la puerta. Entonces, las dos derivadas que se calculan a partir de esa función de una variable son funciones derivadas parciales, ¿ven? Vuelven a ser funciones de las variables x. ¿Cómo se definen estas derivadas? Ayer los hacía repasar, porque esto va a cobrar mucha importancia ahora para poder entender las notaciones, ¿no? La derivada parcial de f respecto de x en un punto x y cualquiera se define como el límite del cociente incremental parcial. ¿Por qué se llama cociente incremental parcial respecto de x? Este es un cociente de incremento. El numerador es un incremento y el denominador es un incremento. ¿Por qué se llama parcial el cociente incremental parcial? ¿Por qué? A ver. Incrementa únicamente x. Claro, es el incremento o variación de la función acá donde aparece nada más que incrementada x. Muy bien el compañero. Entonces la derivada parcial de f respecto de x va a ser el límite del cociente incremental parcial de la función f respecto de la variable x cuando el incremento de la variable considerada tiende a hacerse cero. La derivada parcial de f respecto de y en un punto xy se va a definir como el límite del cociente, esto es cociente incremental parcial de la función f respecto de qué variable? De y. De y, cuando el incremento de la variable considerada tiende a hacerse cero. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahora vengo acá. Nosotros ahora tenemos lo siguiente. La función derivada parcial de primer orden vuelve a ser funciones de la variable xy. Y si ellas admiten derivadas parciales, tenemos las derivadas parciales de segundo orden o segundo. Fíjense, tenemos la f de x y la derivamos nuevamente respecto de x, y eso me lleva a la derivada de segundo orden de la función f respecto de x primero y respecto de x después. Esa misma función f de x, que es función de dos variables, si es una función derivable y la derivo respecto de y, ¿eso qué significa? Nos lleva a la derivada de segundo orden de la f respecto de x y respecto de y. ¿Sí? Ahora voy. ¿Cuál es la definición de la de segundo orden respecto de x dos veces? De esta que yo les estaba diciendo. Y es lo que está acá. Pero a no perder de vista, acá la derivada de la f respecto de x nos lleva a la f de x. Ahora, la derivada de la f sub x, la derivada de esta función, que es f sub x, respecto de x nos lleva a esto. Entonces eso me lleva, fíjense, por analogía ahora, digo, bueno, f x en un punto xy se define como el límite, todas las derivadas son límites de cociente incremental. Entonces va a ser el límite del cociente incremental parcial de la función. ¿Qué función? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la función? Esta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por eso ponemos acá f sub x, ¿en qué punto? X más delta de xy menos la f sub x en xy sobre delta de x. O sea, es el límite del cociente incremental parcial de la función f sub x respecto de la variable x, cuando el incremento de la variable considerada tiende a hacerse cero. Esa es la definición de la fx. Y se expresa como derivada parcial de segundo orden
de la función f de xy, o la función f, respecto de x primero y respecto de x después, o respecto de x dos veces. ¿Sí? Luego, la fxy es la misma función f de x, acá lo tienen, ¿sí? Es la función f de x que la derivamos respecto de y. Pero la función de partida es la f de x ahora. Entonces eso nos va a llevar a la derivada parcial de segundo orden de la función f respecto de x primero y respecto de y después. Entonces venimos acá y tenemos la definición. F sub xy se va a definir como el límite. La función es f de x, eso no tienen que olvidar. Va a ser el límite del cociente incremental parcial. ¿De qué función? La f de x. ¿En qué punto? Ahora, como queremos respecto de y, fíjense cómo está la coordenada del punto. Va a ser x y más delta de y menos el valor de la f de x en el punto xy sobre delta de y. O sea, es el límite del cociente incremental parcial de la función f de x con respecto a la variable y, cuando el incremento a la variable considerada tiende a hacerse cero. Y lo mismo hacemos para definir la otra derivada de segundo orden, esta. Tenemos la función f de y la derivamos parcialmente respecto de x. ¿Sí? Esta. La f de y se la puede derivar respecto de x y la f de y luego la derivamos respecto de y. La f de y respecto de x, eso nos va a dar la derivada del segundo orden de la función f respecto de y primero y respecto de x después. ¿Sí? Y esta nos va a llevar a la derivada del segundo orden de la f respecto de y dos veces. Entonces, vengo acá. Fi respecto de x. ¿Quién es la función? Es la función f de y. Como quiero derivar respecto de x, va a ser el límite del cociente incremental parcial de la función f de y, pero respecto a la variable x. Por eso acá aparece incrementado esto. X más delta de x menos f de y en x. Cuando delta de x tiende a hacerse cero. Y la f de y va a ser el límite del cociente incremental parcial de la función respecto de y. Cuando el incremento de la variable y, cuando el incremento de la variable considerada tiende a hacerse cero. Entonces el límite de este cociente de incremento. Fíjense en f de y, esa es la función. ¿En qué punto? X, y más delta de y, menos f de y en el punto x. Y son las cuatro derivadas parciales de segundo orden que se obtienen de la función f. ¿Sí? Ahí están las definiciones. ¿Qué notaciones usamos? La fxx, que es esto, es f respecto de x dos veces. O bien usamos la notación de Jacobi. Es la derivada parcial respecto de x de la derivada de f respecto de x. Yo ayer les ponía acá a los chicos, ¿ven? Ya no lo borraré. En realidad, usando la notación de Jacobi es, tenemos la derivada de f respecto de x y ahora lo derivamos respecto de x. Y eso nos va a conducir a la derivada del segundo orden de f respecto de x. Como z es igual a f de x y es lo mismo que escriba esto. Derivada de segunda de z respecto de x. La f de x respecto de y. Eso me lleva a esta derivada de segundo orden. F sub xy. Con notación de Jacobi, esta es la derivada de f respecto de x, que es lo que yo he escrito acá. Y ahora lo derivo respecto de y. Entonces, la derivada de y de la derivada de f respecto de y. Y esto va a ser la derivada del segundo orden de f respecto de x respecto de y. Ya les voy a decir algo acá. Puedo poner f acá o puedo poner z. Esta otra derivada, f sub x, que es esta. Entonces, en realidad, es la derivada parcial de la f respecto de y, pero ahora respecto de x. O sea, la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de y. Y eso nos conduce a la de segundo orden de f respecto de x respecto de y, o derivada segunda de z respecto de x respecto de y. Fíjense, cuando uso esta notación, leo el orden de derivación de izquierda a derecha, que significa primero x y luego y.
Cuando uso esta notación, la leo de derecha a izquierda. Primero X y luego. ¿Se entiende eso, chicos, o no? A ver. Ustedes tienen la F, X, y quiero derivarla respecto de la variable. Eso nos da la F sub XY. ¿Y eso qué significa? Estoy haciendo la derivada parcial como notación de Jacobi respecto de Y de la derivada de F respecto de X. ¿Sí? Esta es la que tenía y ahora la derivo respecto de Y. Y eso nos va a dar la derivada de segundo orden de F respecto de Y respecto de X. Esa es la notación de Jacobi. Entonces, cuando uso esta notación, ¿cómo interpreto? Primero va X y luego va Y. Ese es el orden de derivación. De izquierda a derecha. En cambio, si uso esta notación, el orden de derivación va de derecha a izquierda. Primero X y luego Y. Ahora viene el otro registro. Miren un minutito. Pasa. Después lo voy a mostrar a competir. Bueno, entonces, cuando uso la notación de Jacobi, el orden de derivación es primero X y luego Y. ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Chicos? Hola. Sí, profe. Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Bueno, ahí están todas las notaciones, ¿sí? ¿Cuántas derivadas de cada orden hay? Ahí voy a pasar directamente al diagrama de las variables. Bueno, y acá se lo generaliza. Estas son las 4 de segundo orden. De manera similar, se pueden definir las derivadas parciales de orden superior a las de segundo orden para la función de dos variables independientes. A partir de ahí ya las puedo generalizar, ¿sí? Estas son las de segundo orden. De manera similar, puedo definir las de tercer orden, las de cuarto orden, las de quinto orden, y así seguir sucesivamente. Acá, por ejemplo, hay una de, ya vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Acá hay una derivada de tercer orden. Esto es la derivada parcial de F respecto de Y dos veces y luego respecto de X. Con la notación de Jacobi, la derivada de tercer orden de F respecto de X respecto de Y dos veces. Que era lo que yo le decía. Si uso esta notación, el orden de derivación va de izquierda a derecha. ¿Qué significa? Voy a hacer la derivada de F respecto de Y, luego la voy a derivar respecto de Y recién respecto de X. Cuando vengo acá, ¿cómo leo? Acá leo de derecha a izquierda, respecto de Y dos veces, o sea, respecto de Y, luego respecto de Y recién respecto de X. ¿Estamos? Bueno, entonces acá está el diagramita de las variables. Fíjense, el diagrama de las variables. Tenemos la función de dos variables, que era lo que yo les venía diciendo recién. A partir de esa función de dos variables podemos calcular dos derivadas parciales de primer orden. ¿Cuáles son las de primer orden? La f respecto de x y la f respecto. Y vuelven a ser funciones de las variables de x. O sea, ¿cuántas de primer orden hay? ¿Cuántas derivadas de primer orden hay de la función f? 2. 2. 2. Ahora, cada una de ellas vuelve a ser funciones de las variables x e y. Y si son derivables, de cada una de ellas van a salir dos derivadas parciales. ¿Entiende? Entonces, esta vuelve a ser función de la variable y, x e y. De esta van a salir dos derivadas parciales. La fx, pero ahora respecto de x. Y la fx respecto de y. Esta es función de las variables x y y. De ella van a salir dos derivadas parciales. La fi, pero respecto de x, y luego la fi respecto de y. Estas son las de tercer orden. ¿Cuántas de segundo orden hay? 4. ¿Ven? Ahora, cada una de ellas vuelve a ser función de la variable x y y. Cada una de ellas vuelve a ser función de la variable x y y. Y si
son derivables de cada una de ellas, van a salir 2 derivadas parciales, de cada una. Entonces vamos a esta. De fxx, la derivo respecto de x, y tenemos esta. Fxx, la derivo respecto de x. Entonces de esta solita hay 2 derivadas. De esta solita también vamos a obtener 2. La f sub xy, y ahora respecto de x. La f sub xy, y ahora respecto de x. De cada una de ellas. Esta la ix. La otra derivada va a ser ixx, y la otra va a ser ixy. ¿Lo ven? Y de esta va a salir 2 también. La iix y la iii. En definitiva, ¿cuántas derivadas parciales de primer orden hay? Vamos ahí. Entonces, acá, ¿cuántas de primer orden hay? Hay 2 a la 1. 2. ¿Cuántas de segundo orden hay? 4. Entonces ahí va a 4. haber 2 a la 2. Ahora 4. ¿Cuántas de tercer orden hay? 2 a la 3. 6. Y así podemos seguir indefinidamente. Hasta llegar a 2 a la m derivadas parciales de mésimo orden. ¿Sí? De mésimo orden. Entonces, hay 2 de primer orden, 4 de segundo orden y 8 de tercer orden, y hay 2 a la m derivadas parciales de mésimo orden. ¿Sí? Eso es una función de 2 variables independientes. Bien, fíjense en que la cantidad de variables que aparecen acá como subíndice va indicando el orden de derivación, ¿no? Acá aparecen 3, entonces deriva de tercer orden. Acá aparecen 3, deriva de tercer orden. ¿Ven? Acá aparecen 2, es derivada de segundo orden. Acá aparece 1, derivada de primer orden. Que es lo que explica ahí en el párrafo este. Bueno, esas son las derivadas parciales de orden superior de una función de 2 variables. Ese era el apartado que hemos partido, el 1, 1. Ahora vamos, derivadas parciales de orden superior de una función de n variables, 2. Perdón, este es el apartado 1. Funciones de 2 variables, y ahora el 2, funciones de n variables. Bueno, las definiciones son para analogía, chicos. F, función de n variables, definida por esta ecuación. Las funciones derivadas parciales primera, ¿sí? O funciones derivadas parciales de primer orden, esta, como son n variables, x1, x2, xn, la de primer orden van a ser f respecto de x1, f respecto de x2 y f respecto de xn. Ellas vuelven a ser funciones de las mismas variables, ¿no ven? Y si ellas admiten derivadas parciales, y cada una de ellas admite derivadas parciales, tendremos la derivada parcial segunda. ¿Cómo se define? La f sub x respecto de x sub y. Como toda derivada, va a ser el límite de un cociente de incrementos. Pero ¿quién es la función ahora? La función es la f sub xy. ¿Y cuál es la variable que va a aparecer incrementada en el argumento, arriba en el incremento de la función? Será la variable x sub y. ¿Sí? Porque queremos f de x sub y respecto de x sub y. Entonces será el límite de este cociente de incrementos. En el numerador va a aparecer el incremento parcial. Entonces acá va a aparecer f respecto de x sub y de x1. Acá aparece la variable x sub y más delta de x sub y, 3 puntos suspensivos x, menos la función f de xy en el punto este, x1, x sub y, x sub y, sobre delta de x sub y. Y se lee la derivada parcial de segundo orden de la función f respecto de x sub y 2 veces. ¿Sí? Y eso es válido para todo y que marcha de 1 a n. Quiere decir que va a ser, esta fórmula va a ser para el f de x1 respecto a x1, f x1, f sub x2, x2, f sub x3, x3, f sub x4, x4, y cuando se repiten. ¿Sí? Y tenemos esta otra definición. F función de n variables. Las funciones derivadas parciales primeras son funciones de las variables x1, x2, xn.
Y si ellas admiten derivadas parciales, tendremos la derivada de segundo. Entonces ahora aparece f sub xy, pero respecto de xj. Entonces, por analogía, va a ser el límite del cociente incremental parcial de la función f sub xy, pero es respecto de la variable xj. Por eso aquí aparece esta expresión, límite para delta de xj, tendiendo a hacerse 0, de este incremento, pero la función es f de x sub y. En el argumento va a aparecer incrementada la variable xj. Por eso acá aparece x1, 3 puntos suspensivos, xj más delta de xj, 3 puntos suspensivos, xn menos f de x sub y. ¿En qué argumento? x1, 3 puntos suspensivos, x sub j, 3 puntos suspensivos, xn. O sea, el límite del cociente incremental parcial de la función f sub xy respecto de la variable xj, cuando el incremento de la variable tiende a hacerse 0. ¿Y cómo se lee esa derivada? La derivada parcial de f respecto de x sub y primero y x sub j después, con y distinto de j. Acá era cuando se repetían las variables, x1, x1, x2, x2, x3, x3. En este caso ya no. Por eso dice y distinto de j. Y va a ser válido para todo y j de 1. ¿Cuántas derivadas parciales de primer orden tendremos de una función de n variable? Y habrá n a la 1. De segundo orden, n a la 2. Y de enésimo orden, n a la m. ¿Sí? N a la 1 porque son n variables. Hace rato era 2 a la 1, 2 a la 2, porque eran dos variables independientes. Entonces, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la n. Acá son n variables independientes. Entonces va a haber n a la 1 derivada de primer orden, n a la 2 derivada de segundo orden, n a la 3 derivada de tercer orden, y en general n a la m derivada de enésimo orden. ¿Sí? Bueno, entonces ahora yo sí voy a ir a un ejemplito que, un ejercicio de acá, el último. La octava, el ejercicio 8. No sé si dice ejercicio, dice ejercicio. Entonces, el ejercicio, vamos al 8. F de xy dice, ahí decía y cuadrado por, sí, y cuadrado por seno de, ¿qué decía? Y cuadrado por seno de x. Bueno, esta es una función de dos variables. A ver si me ha seguido. Es una función que es derivable. A partir de ella podemos calcular cuántas derivadas parciales de primer orden. A ver, los quiero escuchar a ustedes. ¿Cuántas derivadas parciales de primer orden puedo calcular a partir de esta función? 2. 2. A ver, ¿cómo sería la f de x? ¿Cuánto daría eso? Y el cuadrado por coseno de x. Coseno X. Perfecto. Y si quiero calcular la otra derivada, la f de y, ¿cómo va a ser 2i esto? por 2i Claro. por seno de x. Por seno de x. Perfecto. Ahora, vengo acá. F, x y respecto de x. De cada una de ellas puedo sacar dos derivadas, ¿sí? Ahí está la función derivada parcial de primer orden. Vuelve a ser derivable de la función derivable de las mismas variables. Ahora la quiero derivar nuevamente respecto de x. Entonces, partiendo de la función de primer orden, la derivo respecto de x. ¿Cuánto da la derivada respecto de x de esto? Menos y cuadrado de seno de x. Claro, porque la derivada de coseno es menos seno, ¿sí? Entonces, y cuadrado por seno de x. Y así voy derivando, ¿lo ven? Si quisiera hacer acá la fx
respecto de y en un punto xy, ¿cuánto daría la fx respecto de y? ¿Cuánto daría eso? 2 seno de x. 2 seno de x. No, es la f 2i de coseno x, de x. claro, a esta la derivo respecto de y. Coseno de x es constante, entonces tengo que derivar y. Entonces ahí va a dar 2i por coseno de x. ¿Estamos, chicos? Bueno, y resulta ser de que ahora yo digo, esta, la de segundo orden, vuelve a ser función de las mismas variables x e y. Y si son derivables, de cada una de ellas obtenemos dos derivadas. Entonces ahora yo quiero obtener la f, x y la derivo respecto de y, por ejemplo. ¿Sí? Derivada respecto de y. ¿Cuánto va a dar eso? Menos 2i seno de x. Menos 2. Claro. Tengo que partir de esta es la función ahora. Entonces, seno es constante y tengo que derivar esto. Entonces eso va a dar menos 2i por seno de x. ¿Estamos, chicos? Sí. ¿Estamos todos? Bien. Ahora yo digo lo siguiente. A ver, vamos a cambiar el color. Vamos a ir a este color. Tenemos la función f de xy, que es esta, de partida. Ahora yo digo, voy a hacer f de y. Parto de eso. Bueno, ya la tengo acá, que es 2i por seno de x. ¿Sí? Ahora, fi, y la quiero derivar respecto de x ahora. ¿Sí? La fi respecto de x, vamos acá, marcado. Bueno, ahora, ¿qué tengo? La fi respecto de x. ¿Sí? Entonces voy a la función, esta vuelve a ser función de las dos variables, ¿ven? X y y. Ahora la derivo respecto de x. ¿Cuánto va a dar la derivada de esto respecto de x? 2i por coseno de x. 2i por coseno de x. Y si ahora yo quiero hacer fi x, ¿cuánto va a dar eso? Ahora la derivo a esta, pero respecto de x, ¿cuánto da? Menos 2i seno de x. Menos 2i por seno de x. ¿Sí? Bueno, Sí. ¿está claro, chicos? Ahora, ¿qué Sí. observo? Fíjense, esta es en un punto xy. Ahora quiero que me digan qué observan entre esta derivada, esta y esta. ¿Cómo son? Son iguales. Son iguales. Iguales. Son iguales. ¿Sí? Son iguales. Bien. Ahora, esas derivadas parciales se llaman derivadas parciales cruzadas o mixtas. ¿Sí? Esas cruzadas o mixtas no siempre van a ser iguales. Se tienen que cumplir ciertas condiciones que son las que se enuncian a través del teorema que ahora lo vamos a demostrar. Volvamos un poquitito, está entendido cómo se deriva, ¿no? Cada función derivada parcial vuelve a ser funciones de la misma variable. Y al derivar respecto de una variable, mantenemos la otra como constante. Todas las reglas de derivación se repiten, nada más que son funciones de orden superior, derivadas de orden superior. ¿Estamos? O sea, todas las reglas se vuelven a repetir. Bueno, vamos con respecto a las cruzadas. Por eso yo les decía, este tema no se presta mucho ejercicio, sino es más bien teoría este tema. Vamos a el diagramita de las variables. Acá. Vuelta acá. Yo estoy hablando de las derivadas cruzadas. Por ejemplo, cuando calculamos las derivadas parciales de segundo orden, las de segundo orden, resulta ser que acá tengo fx respecto de y luego fi respecto de x. Estas son cruzadas o mixtas. Estas se llaman derivadas parciales cruzadas
parciales cruzadas o mixtas, ¿sí? ¿Por qué? Estas dos derivadas se derivan primero respecto de X y luego respecto de Y, ¿sí? En este ejemplito que yo les he dado ahora, también son cruzadas, y veamos cómo es el orden de derivación de estas cruzadas. Acá, ¿qué he dicho yo? ¿Cómo se lee esto, el orden de derivación? Primero X, luego X y luego Y, ¿sí? En ese orden. Esta es cruzada con esta. Primero Y, luego X y luego X. ¿Por qué se llaman cruzadas? Porque en definitiva se deriva el mismo número de veces respecto de cada variable. La variable X se deriva 2 veces y la variable Y una vez. Y acá lo mismo, ¿ven? Y una vez y X 2 veces. ¿En qué se diferencian? En el orden de derivación. Acá está primero X, luego X y recién Y. Y acá va primero Y, luego X y otra vez X. ¿Sí? Por eso se llaman cruzadas o mixtas. Se deriva el mismo número de veces respecto de cada variable. ¿Me entiende? Nada más que en órdenes distintos. Es otra cosa. Entonces acá primero X, luego Y, y vuelvo a repetir acá, primero Y, luego X, luego X. ¿Sí? Entonces, pero en definitiva estamos derivando 2 veces respecto de la variable X en ambos lados y una sola vez respecto de la variable Y. Entonces, volvamos al diagramita de las variables. Acá. Entonces, estas son parciales cruzadas o mixtas. Primero X, luego Y. Y acá primero Y, luego X. En las de tercer orden. En las de tercer orden vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, acá tengo 2 veces respecto de X y una vez respecto de Y. Acá va primero X, luego Y, pero 2 veces respecto de X y una vez respecto de Y con esta. Entonces, estas 3 de acá, estas son cruzadas o mixtas. ¿Sí? ¿Qué otras cruzadas tenemos? En el diagramita. Acá, una sola vez respecto de X, 2 veces respecto de Y. Estas 3 que están acá. ¿Sí? Entonces, estas que están acá son cruzadas o mixtas entre ellas. Cruzadas o mixtas. Se deriva el mismo número de veces respecto de cada variable. En definitiva, en estas verdes se deriva 2 veces respecto de Y, una vez respecto de X, ¿lo ven? Acá nada más que cambia el orden, primero X, luego Y, luego Y. Si la leo a esta, primero Y, luego X. Pero en definitiva, se deriva 2 veces respecto de Y, una vez respecto de X. Ahora, las cruzadas o mixtas no siempre van a ser iguales. Para que sean iguales se tienen que cumplir ciertas condiciones que son las que se enuncian a través de este teorema, que es el teorema de Jacques-Leroy. ¿Qué dice este teorema? Sea f de x, y una función que admite derivadas parciales fx, fi, f sub xy y f sub x continua en el entorno de este punto. Entonces se cumple la igualdad de las cruzadas, ¿ven? F de xy en x0 y 0 igual a f de y en x0 y 0. Entonces, ¿cuál es la condición que se tiene que cumplir? Que las derivadas parciales sean continuas. Sobre todo, como acá están involucradas estas cruzadas, esas cruzadas tienen que ser continuas. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las hipótesis? Las hipótesis son chiquititas. Que la función f admite derivadas parciales, fx y fi, y las cruzadas, como yo les decía, continuas en el entorno del punto de 0. Ya venía a tocar la puerta enseguidita nomás. Bueno, entonces, las hipótesis, siempre el enunciado clarito, ¿no? F de xy una función que admite derivadas parciales, esta continua en el entorno del P0. Entonces se cumple esto, la igualdad de las cruzadas. ¿Sí? Estas son las hipótesis y esto es la tesis. Bien, vamos a... Ya me está tocando la puerta, de vuelta la chiquita.
Las chiquitas, son las chiquitas mías. Salgan, entren, van, bien. Bueno, entonces vamos a la demostración de este teorema, ¿sí? Yo ya la voy a acá. Bueno, ¿qué hacemos para la demostración? Se considera, dice, se considera la función auxiliar, pero yo acá esto voy a hacer de esta manera. Yo les he dicho, no me gusta mucho leer, voy directamente y prefiero explicarlo acá. Entonces, demostración. Después que habrán escrito la hipótesis, la tesis y va la demostración, ¿sí? Bueno. Wow. Entonces, para la demostración, partimos. Se considera la función auxiliar la función auxiliar g de x, ¿sí? Definida en el intervalo, el intervalo que consideramos ahí es el x0 y x0 más delta de x. ¿Sí? ¿Cómo? Esa función la definimos de la siguiente manera. ¿Cómo? Y ahora va la función auxiliar. G de x, G de x igual a f de x y 0 más delta de y menos f de x y sub 0. Y esto le llamamos U. Fíjense en que acá es una función de x nada más, porque si ustedes observan, acá, en este valor, y permanece fijo, constante en este valor. Y acá, en este término, la y permanece fijo en y0. Únicamente dejamos variar a x. X es la que puede tomar distintos valores. Por eso es una función de x. Ahora calculamos la derivada de esta función, g' de x. Y eso va a ser igual a f respecto de x en el punto x y 0 más delta de y, menos f respecto de x en el punto, ¡ay! La perrita mía, espera un minutito, en el punto x, chiquita. Vaya. Bueno, entonces, calculamos la derivada de esa función, es eso, ¿sí? Ahora, vamos al otro razonamiento. Aplicando el teorema del valor medio, aplicando el teorema del valor medio a la función g de x, ¿sí? ¿Están ahí? ¿Me siguen, chicos? La g de x es una función de una sola variable. profe. Y ahora le aplico el teorema del valor medio en el intervalo x0, x0 más delta de x, ¿se entiende, no? Entonces, aplicando el teorema del valor medio a la función g de x, tenemos lo siguiente. G de x0 más delta de x menos g de x0, esto va a ser igual a delta de x por g' en el número psi. Donde ese número psi va a estar entre el x0 y el x0 más delta de x, por el teorema del valor medio para funciones de una sola variable. Acuérdense que la función g le aplico el teorema del valor medio en ese intervalo.
Entonces el teorema del valor medio es esto. Y a esto le llamo 3, a esta expresión. Perfecto. Bueno, entonces ahora, un rato esto que quedó marcado de ayer. Entonces ahora viene el siguiente razonamiento. Cada paso que doy lo voy justificando, como ustedes verán, chicos, ¿no? Entonces ahora viene el siguiente razonamiento. Entonces, por 1 y 2, por 1 y 2, ¿sí? Por 1 y 2, la igualdad 3, la igualdad 3 se puede escribir como, wow, escribir. La igualdad 3 se puede escribir como, por 1 y 2. 1 era la función g y 2 era la derivada. ¿Estamos hasta ahí todos? La derivada de la función g, ¿está clarito? Se deriva acá término a término. Esto va a ser f respecto de x en este argumento y esto va a ser f respecto de x en este. Entonces ahora, por 1 y 2, la igualdad 3. ¿Qué significa? Tengo que reemplazar acá g en x0 más delta de x. A ver, ¿cómo calculo g en este número? A ver, lo quiero escuchar. ¿Cómo calculo? Si la función g es 1, esta expresión. ¿Cómo calculo g en x0 más delta de x? Chicos, voy a la función g y donde dice x, tenemos que reemplazar ¿qué valor? x0 más delta de x. Pero la función g de x es esta expresión. Entonces, ¿qué va a ser g en x0 más delta de x? A ver, dictamen, ¿cuánto va a quedar acá? Chicos. Hola. ¿Están todos ahí? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿cuánto quedaría g en x0 más delta de x? Este es un valor. Nos vamos a la función g, donde dice x, tenemos que reemplazar por x0 más delta de x. Entonces, ¿cómo va a quedar acá? A ver, va a ser f en, ahí tengo que reemplazar el x. ¿Cuánto quedaría? F, X sub 0 eso, me gusta, Más delta más, de x. más delta de exacto, X. coma, y el otro ¿cómo está? X En sub cero. 0 Y más delta 0 de Y. más delta de y. Menos, no termina, porque el g de x es todo esto, menos f en, X sub 0 más exactamente, delta delta de de X x y 0. y 0. Eso es nada más que g en x0 más delta de x. Menos, abro el corchete, ¿qué viene ahora? G en x0, la función g es esta, ¿sí? G en x0, acá donde dice x hay que poner x0, entonces a ver, dícteme, ¿cuánto quedaría? X0 F en X sub 0 x0 y y sub Y sub 0 0 más delta de delta Y. de y, menos f X sub de 0 F. y sub 0, ¿sí? Ujú. Cierro el corchete. Eso es el primer miembro este, de 3. Igual, dice, igual a delta de x, entonces igual, pongo el delta de x por g' en el número sí. G' es esto ahora. Entonces en el número sí, ¿cómo va a quedar? A ver, abro el corchete y ¿cuánto quedaría? F de X. Claro, f de x en el valor, ¿qué pondría ahí? El sí
Esa es la letra griega sí, coma, y la ordenada como X sub está. 0 Y sub y delta de 0 más delta de i. Menos f de F de x en el número sí y sub 0. Cierro el corchete. Eso es la igualdad 3, reemplazada por lo que corresponde, ¿vean? El primer corchete es g en x0 más delta de x. El segundo corchete es g en x0. Igual al delta de x, dice acá, por el g' de sí. G' en sí, acá el x lo reemplazo por el sí, y este lo reemplazo por el sí. Bueno, ahora, dividiendo ambos miembros, ahí viene el otro argumento, el otro razonamiento. Ahora vamos a usar esta letra, este color. Entonces viene el otro razonamiento. Dividiendo ambos miembros por delta de i diferente de 0 y considerando límites en ambos miembros, para delta de i tendiendo a hacerse 0. Entonces, ¿qué está diciendo este paso? Que dividamos ambos miembros, hay que dividir. Divido acá, divido todo por delta de i. Divido este y divido este, eso es lo que está diciendo, ¿sí? Dividiendo ambos miembros por delta de i diferente de 0 y considerando límite cuando delta de i tiende a hacerse 0. Bueno, entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Fíjense, al dividir ambos miembros por delta de i, lo primero que hacemos es distribuir el delta de i en cada uno de los corchetes. Lo pongo acá, y este delta de i acá, y calculo el límite. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, ahora viene límite. Estamos haciendo dos pasos en uno. Delta de i tendiendo a hacerse 0. De f de x0 más delta de x y 0 más delta de y menos f de x0 más delta de x y sub 0 todo sobre delta de y. ¿Lo ven? ¿Me siguen, chicos, lo que he hecho? Distribuyo el denominador. Y a este lo pongo acá y le considero límite. Menos límite para delta de i tendiendo a hacerse 0 de f de x0 y 0 más delta de i menos f de x0 y 0 sobre delta de i. Igual, y considero límite acá. ¿Sí? Entonces vamos a tener límite para delta de i tendiendo a hacerse 0 de delta de x por f respecto de x en el valor sí y 0 más delta de i menos f respecto de x sobre delta de i. Bien. Ahora viene la interpretación de estos límites. A ver, ahora los quiero escuchar a ustedes. Vamos a cambiar el color. Vamos a poner.
Acá, este. A ver, yo les pregunto. Fíjense, esto es un límite de un cociente incremental parcial, ¿lo ven? Esto es un cociente incremental parcial. El numerador es el incremento o variación de la función. Ahora yo les pregunto, ¿qué variable es la que está cambiando ahí, o variando? ¿Cuál es la variable, la y o la x? La I. La y, ¿lo ven? Ahí. Es el incremento de una función cuando x permanece fijo en el valor x0 más delta de x. ¿Sí? Únicamente está variando y. O sea que esto es el incremento parcial de una función respecto de y. ¿Y eso es definición de qué? Incremento parcial de la función f respecto de y, cuando el incremento de la variable considerada tiende a hacerse cero. ¿Esto es definición de qué este límite? Derivado. Derivada. Es la definición de la derivada parcial. Y es derivada parcial de f respecto de y. Entonces, f respecto de y, ¿en qué punto? La abscisa siempre está fija. Entonces ahí va a ir x0 más delta de x, y la ordenada es la que queda como y0. Y es la única que está variando. Menos el otro límite, ese ya está más clarito, ¿ven? Es límite también, fíjense, esto es variación de la función. Cuando x permanece fija en el x0 únicamente está variando y es variación de la función f, o sea, un límite de un cociente incremental parcial de la función f respecto de y. ¿Y eso es definición de qué? F respecto de... únicamente de y, está variando la variable y también. Nada más que cambia el punto. El punto es x0, que es el que está fijo, y luego el valor y0. ¿Ven? Igual, y ahora viene el otro límite. Fíjense, este delta de x se lo puede sacar fuera porque es límite para delta de y tendiendo a hacerse 0. Este delta de x se lo puede sacar fuera. Y va a quedar el límite de este cociente incremental parcial. Pero ahora yo les pregunto, espera un ratito, voy a arreglar un poquito esto, que no se ve bien. Bueno, ahora yo les pregunto, es cociente incremental parcial de la función, pero ¿quién es la función A? ¿Quién es la función? Es un límite de un cociente incremental parcial de la función respecto de y, obviamente. ¿Pero de qué función? F de x. F de x. Entonces esto es definición de qué derivada parcial. A ver. Pongo el delta de x acá, fuera, por, es límite de cociente incremental parcial de la función f de x respecto F de x. f de x. Perfecto. F sub xy en el punto, el valor que está fijo es el sí, se lo copia, y acá la coordenada ahí queda como y0. Eso. Bien, ahora el otro paso. El otro paso. Dividiendo ambos miembros. El otro paso ahora. Dividiendo ambos miembros. Ambos miembros de esta igualdad, ¿no? Por delta de x diferente de 0. Y considerando límites para delta de x tendiendo a hacerse 0, ¿sí? Resulta lo siguiente. Primero dividimos, dice, entonces tenemos la f de y en x0 más delta de x y 0, menos la f de y en x0 y 0, dividido por delta de x, y le considero el límite. Acá, dividiendo por delta de x, tenemos delta de x por f sub xy en el punto sí y 0, se lo divide por delta de x y consideramos el límite, dice,
para delta de X tendiendo a hacerse 0. Esto con esto. Y ahora vuelta a analizar. Este límite del primer miembro es definición de ¿qué derivada parcial? Fíjense, es un claro, cociente incremental parcial de la función f sub i, pero respecto de x. Entonces esto es definición de ¿cuál de las derivadas parciales? F sub X. F sub i, x, ¿sí? X, no. F sub i es la que estaba y ahora la derivamos respecto de x, ¿ven? Porque es límite, esto es cociente incremental parcial, pero es de la función f sub i, ¿ven? Respecto de la variable x. Entonces el f sub i x en el punto, este es el que está variado, entonces ahí va x0 y la otra el que está fijo. Esta la copio como esta. Igual, este límite del segundo miembro, fíjense, la función f sub xy, la derivada parcial de segundo orden, es una función continua. Entonces, ¿qué está pasando si es una función continua? Tenemos que, acá está el punto x0, acá el x0 más delta de x, y acá anda el valor psi, ese número psi. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando delta de x tiende a hacerse 0, cuando delta de x tiende a hacerse 0, el punto psi tiende a ¿qué valor? Al valor x0. X sub 0. Entonces, este límite del segundo miembro va a ser f sub xy en el punto x0 y sub 0. Eso es por ser f sub xy continua en el entorno del punto P0. P0, X0 y 0. Por hipótesis, ¿sí? Acá está, las hipótesis del teorema. A ver, larguito es este teorema. No, me he pasado hacia arriba. Acá está, ¿ven? ¿Qué dice acá? Fx, Fi, F sub xy y F sub x continua en el entorno del punto P0. Por ser la F sub xy continua en el entorno del punto P0. Entonces, cuando delta de x tiende a hacerse 0, el punto sí tiende a x. Entonces, este límite, cuando delta de x tiende a hacerse 0, es el valor de esta función derivada parcial de segundo orden en el punto x0 y 0, porque el punto sí tiende al punto x0, ¿sí? Y ahí está lo que queríamos probar. Y esa es la demostración del teorema de Schwarz-Clairaut. Entonces, ¿qué dice Schwarz-Clairaut? Que si se cumplen que las derivadas parciales son continuas, sobre todo, yo quiero la igualdad de estas cruzadas. ¿Cuál es la continuidad que exige Schwarz-Clairaut? La continuidad de estas derivadas parciales cruzadas. Si estas cruzadas son continuas, van a ser iguales. Y al ser iguales, ¿qué significa eso? Que va a dar lo mismo que nosotros calculemos la derivada parcial de f respecto de y primero, la derivada parcial de f respecto de y primero y respecto de x después. O bien que calculemos respecto de x primero y respecto de y después. Eso es porque si las cruzadas son continuas, se va a dar la igualdad entre ellas. Y esa es la condición que tiene que cumplir para que nosotros digamos el orden que sigamos para obtener la derivada parcial de segundo orden no nos interesa porque va a dar lo mismo que calcule la derivada de f respecto de y primero y x respecto de después. O al revés, calcule x primero y después. Pero eso se va a dar solamente si las cruzadas, las derivadas parciales cruzadas son continuas. ¿Sí? Esas son preguntas de exámenes finales. No todas las cruzadas son iguales. Se tienen que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? En la continuidad. ¿Sí? Si estamos seguros que las cruzadas son continuas, se va a dar la igualdad entre ellas. Entonces el orden que se siga para obtenerla no va a importar, no nos va a interesar, porque va a dar lo mismo en un orden que en el otro. Bueno, y acá dice esto. En forma más general y con hipótesis semejantes con respecto a la continuidad, las derivadas parciales de cualquier orden son independientes del orden que se siga para obtenerlas, ¿sí?
Porque acá nosotros hemos probado Schwarzschild para las derivadas de segundo orden. Están las derivadas de tercer orden, las derivadas de cuarto orden de una función de dos variables. Volvamos al diagramita de las variables, acá. ¿Sí? Estas son las de segundo orden. Para esas derivadas mixtas probamos Schwarzschild, pero hay un Schwarzschild para las de tercer orden. Por ejemplo, para que nosotros digamos que estas tres cruzadas son iguales, tendríamos que exigir la continuidad de las derivadas parciales cruzadas. Entonces, al ser continua estas tres cruzadas, ¿qué va a pasar? Va a dar lo mismo que nosotros calculemos primero X, luego Y. O hagamos, por ejemplo, primero Y, luego X, luego X. ¿Sí? Entonces, si no todas las cruzadas son siempre iguales, eso significa que uno debe respetar el orden de derivación. ¿Estamos? A menos que nos digan que las derivadas parciales cruzadas son iguales. O a menos que veamos, como en el ejemplito este que yo les he dado, es obvio, no me están diciendo, pero yo los veo el tipo de funciones que están involucradas, ¿lo ven? Estas funciones son derivadas parciales y estas funciones son siempre continuas, entonces se va a dar siempre la igualdad de las cruzadas, ¿sí? Siempre se va a dar la igualdad de las cruzadas. Ahora, si estamos frente a funciones que no es tan obvio, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respetar el orden de derivación. ¿Qué significa? Esto es una derivada de tercer orden. Calculamos la derivada respecto de X, la volvemos a derivar respecto de X y tercero respecto de Y. ¿Sí? Respetamos el orden de derivación. En este caso, vuelvo a repetir, es sencillo, porque estoy viendo que son funciones continuas. Entonces ahí seguro que me va a dar la igualdad. Bien, esas son preguntas de finales, chicos, ¿no? Siempre hay que respetar el orden de derivación, a menos que nos digan que las derivadas parciales, si estamos con derivadas de cuarto orden, que las cruzadas de cuarto orden son continuas. Entonces se va a dar la igualdad entre ellas. Bueno, eso era para un teorema, para el teorema de Schwarzschild para una función de dos variables. Y también tenemos un teorema análogo para una función de 3 variables, para uno de 4 variables, para uno de n. ¿Sí? El hecho es que la condición que se tiene que cumplir para que las cruzadas sean iguales, más allá del número de variables independientes, podemos tener una función de 3 variables, ¿sí? Y cruzada de cuarto orden, por ejemplo. Para que esas cruzadas sean iguales, se debe dar la continuidad de las derivadas parciales cruzadas. Entonces van a ser iguales. Entonces el orden que se siga para obtenerla no va a importar ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a la demostración del teorema, chicos? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Yo voy a dejar de grabar.